Nada, señores, segundo episodio de este proyecto que todavía no tiene nombre. Después vamos a ir pensando un nombre, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que le podemos dar Le algún podemos toque, ¿no? dar un nombre. Bueno, traigo aquí a una persona que la verdad es que me hacía muchísima ilusión traer. No solo por lo que ha supuesto para mí en mi vida y por todo lo que me ha ayudado, sino porque es un grande de su profesión. Jesús San Juan, fisioterapeuta. Nunca le habían hecho una presentación así. Coño, me has acojonado con la presentación. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estamos? Pues nada, tío, aquí estoy deseando de empezar esto, ilusionado con este proyecto, la verdad. Que... Te veo ilusionado, te Sí. veo contento, te veo con ese... Sí, con ese brillito. Ese brillito en los ojos, Sí, ¿eh? tío. Me gusta. Y además, la verdad que tenerte aquí con tu trayectoria, incluso con esa anécdota que me has contado. Una breve anécdota, ¿no? Que te ha pasado hace poco. Nah, son Son cositas que le pasan a uno. Y ya está, tío. Me gustaría que te presentases un poco y que contases bien qué consiste un poco tu profesión. Bueno, pues como ha dicho Javi, yo me llamo Jesús San Juan, vivo aquí en Alcalá, soy alcalareño como tú, Javi, y bueno, pues soy fisioterapeuta y ejerzo como tal fisioterapia en Sevilla, en la consulta que tengo en Sevilla, y también aquí en Alcalá, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues me gradué en el 2019, ¿vale? Del grado de fisioterapia en la Universidad de Sevilla, Osuna, la universidad que hay allí. Eso de Sevilla también, ¿verdad? Sí, eso pertenece también a Sevilla. Lo que pasa es que es algo con Z, no es al 100% público, Vale. como hay en Sevilla. Vale, y cuéntame un poquito tu experiencia en la carrera, que al final me gusta siempre hablar un poquito con... De los inicios, ¿no? Sí, Tira un poco de los con inicios, la ¿no? profesión. Así, cuando es una persona que tiene algo que es más o menos arreglado, me gusta que me hable un poquito de la carrera, de la titulación, porque seguro que mucha gente que me ve también tiene ese interés en saber si se mete de cabeza en una Sí, carrera. yo creo que de los espectadores que vamos a tener, la gran mayoría pueden ser personas que estén tanteando o teniendo la intención de, oye, me gradué en fisioterapia, enfermería, en podología, oye, pero de la rama esa sanitaria con esas especialidades que al final pues están muy relacionadas, ¿no? A ver, si tiramos de inicio, para mí los 4 mejores años de mi vida han sido la carrera, como cualquier otra persona, ¿no? Porque son 4 años donde conoces a mucha gente, es una etapa diferente y la verdad que muy chula, ¿sabes? Muy apetecible, muy chachi. ¿En general la recomiendas? ¿Recomiendo fisioterapia? Sí, pero tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras porque es difiere mucho lo que las expectativas o las creencias que tú tienes durante la carrera a después a la realidad que hay en la calle. Uh-huh. Vale, y... Choca un poco. Vale, ahora hablaremos de la realidad que hay en la calle, pero en general, para que la gente se haga una idea. 2 cosas fundamentales que me gusta hablar de la carrera. Primero, ¿es difícil? ¿Es fácil? ¿Es accesible? ¿Es pasable? A ver, accesible. Las carreras de la rama sanitaria cada vez tienen mayor nota y por lo tanto son más complicadas. Yo por eso en la Universidad de Sevilla no pude entrar porque me quedé a 0,1 de la nota de corte y por eso me metí en la 2-1. Y después, a todo lo pasado, agradezco de haberme metido en Osuna porque, bueno, ahora os contaré la diferencia que hay en Osuna con en Sevilla y, bueno, las ideas diferentes que me ha dado. Pero sí es una carrera muy bonita, donde aprendes mucho sobre el cuerpo humano, las bases neurofisiológicas, entiendes mucho a nivel del sistema nervioso central y entendemos la fisioterapia aborda mucho esa perspectiva del cuerpo y es muy bonita. Tema trabajo, ¿vale? Que es lo que cualquier persona... Tema laboral. Sí, siento que al final... Yo creo que hoy en día donde vivimos puede ser que cada vez, o por lo menos, no sé si porque me hago mayor y le voy dando más importancia a otras cosas, pero ¿se va a morir la gente de hambre si estudia fisioterapia, como pasa con otras carreras? No. Fisioterapia tiene una cosa muy buena y es que siempre abordamos a personas. De momento a perros y animales creo que... Bueno, hay una vertiente por ahí de caballo o algo así, pero bueno. Seguro que eso está por ahí, pero seguro que... De manipular los caballos, No, pero quitando todo ese humo, a ver, tratamos a personas y
de aquí a que se extinga la raza humana, va a haber dolor. Y el dolor va relacionado y va de la mano con la fisio. Sí, probablemente sea uno de esos trabajos en los que nunca vaya a faltar. Nunca va a faltar, pero sí que es verdad que luego en la calle la realidad es que el trabajo es muy precario. ¿Vale? Y si tú no te valoras a ti mismo, tienes que estar de la mano con mutuas y tal, y hombre. Una cosita, eso, acuérdate de esto, ¿vale? Que si no se nos quema el audio. Vale. Perdona que te corte. Entonces me dice que el trabajo es precario, pero en realidad yo creo que al final es eso, ¿no? Es uno de esos trabajos en los que, por ejemplo, imagínate tú, es como un poco ser sepulturero, ¿vale? ¿No? Al final siempre, tú has dicho, el dolor siempre va a existir. El mero hecho de estar vivo implica que tarde o temprano vos vas a tener una lesión, vas a tener un dolor, entonces siempre va a haber demanda de eso. Por lo tanto, podemos afirmar que sí, que siempre va a haber trabajo. Pero bueno, el tema también, uno después de la carrera va según su personalidad, ¿vale? Si meterse en lo público, en lo privado, y a partir de ahí, pues, cómo te sientes más a gusto, ¿no? Trabajando, ¿no? Si en lo público, donde tratas menos a la persona, no hay tanto abordaje sobre el individuo, o en lo privado, donde realmente sí te centras y tienes tiempo para estar con la persona que tiene el dolor. Vale. En general, porque yo, si tú me dices, y yo soy fisioterapeuta, ¿qué es un fisioterapeuta? Fisioterapeuta es, para mí, una persona cuya finalidad es gestionar el dolor o las necesidades de una persona que está pasando por o transcurre por una lesión. Vale. Esto entra un poco en que la persona no es solo el cuerpo. Para nada, absolutamente. Si te parece, antes de entrar en este tema, podemos hablar un poco de qué vertientes, ¿no? Que no sé si empiezan ya, al igual que en la psicología, está la corriente conductista, la corriente psicoanalista, la corriente cognitiva. Sí, aquí en fisioterapia, en la mayoría de profesiones hay, igual que en la medicina, hay varias vertientes, ¿no? Por así decirlo a grosso modo, en varias ramas, pues la rama más activa, ¿vale? Y la rama más pasiva, donde es más manual, todo más pasivo, como se dice, y bueno, lo activo es más abogando por el movimiento, ¿no? Que realmente, a mi modo de entender, es con la que más me encuentro, me identifico, ¿vale? Yo soy una persona que trato mucho de forma activa, también voy de la mano con lo pasivo, pero sí que es verdad que nunca dejo atrás lo activo, siempre voy con movimiento. Vale. ¿Qué otras ramas encontramos? A grosso modo esas dos. Activa y pasiva. Activa y pasiva. Luego ya podríamos entrar ya dentro de que existe la osteopatía, ¿no? Dentro de... Sí, cómo entender al cuerpo, pues tenemos la vertiente de la osteopatía, más después la otra rama que es control motor, ¿no? También con la cual me identifico yo mucho, pero bueno, al final todo es un conjunto, todo es una verdad absoluta por separado, nada es una panacea, y bueno, hay que entender ambas perspectivas, ¿no? Vale, ¿y por qué eliges este enfoque? Principalmente por lo que estamos hablando, de mis inicios, la carrera. ¿Qué pasa en ese inicio? Pues he dado con profesores que la verdad no han tenido tantos sesgos cognitivos, ¿vale? A la hora de enseñar a su alumnado. Y bueno, pues no han estado dentro de la osteopatía, dentro de, bueno, pues cursos específicos, lo que sea, para que luego el alumnado en el posgrado se metan en ese curso. Y por lo tanto no había tanto sesgo en ese aspecto, ¿vale? Y siempre hemos ido por delante de la evidencia científica, nos han enseñado cómo hacer un tipo científico, en fin. Todo ese trabajo elaborado para poner las cartas sobre la mesa y decir, oye, estas técnicas son las que sirven, estas son las que no sirven, estas son las que más evidencia tienen. Entonces diríamos que tú te decantas, por un lado, por tu experiencia, o sea, te decantas por esa rama, digamos, activa, por tu experiencia. ¿Basada en control motor? Sí. Pero por otro lado también porque esta es la que más respaldada estaría por la evidencia científica. Sí, a día de hoy sí. A día de hoy es la que más respaldada está por la evidencia científica. Osteopatía también tiene evidencia, pero lo que más se está abogando hoy en día es el tema de control motor. Vale.
¿en qué difiere en el día a día? ¿Cómo sería una sesión? ¿De qué diferiría una sesión contigo a una sesión con un osteópata? Vale, son perspectivas muy diferentes, ¿vale? La osteopatía sí que es verdad que lo puedes conjugar siempre con la control motor, igual que yo el control motor con la osteopatía en el caso de que tenga la formación de osteopatía, pero bueno, tampoco quiero meterme mucho en eso. Pues sería más una sesión, así a grosso modo para que nos entienda, pues una sesión más de manual, más de camilla, más de... no de recolocar, pero sí más de manual, ¿no? De conocimientos a nivel pasivo, manual, de relaciones que hay en el cuerpo, si toca aquí pues modifico allá, en fin. Y el control motor es más basado en cuanto a que participe el paciente y enseñarle dando una serie de informaciones, pues que poco a poco vaya desarrollando ciertos controles a nivel motor, como dice la definición, y que trabaje por sí mismo el paciente. Vale, yo es una cosa que te pregunto. Y que has vivido en tus carnes. Pero que realmente ya la sé. Porque, a ver, realmente he experimentado las dos vertientes. Y a mí, no digo que las otras sean menos válidas, pero personalmente a mí, la que más me ha ayudado de mano de Jesús ha sido esa vertiente de movimiento, esa vertiente activa. Que en otro contexto a lo mejor hubiese servido la osteopatía. Que en otro contexto igual hubiese servido la osteopatía. Y no te hubiese servido, pero bueno. Siempre lo bueno de la fisioterapia y del buen fisioterapeuta es poder adaptarse y amoldarse al paciente. Tener todas las técnicas posibles para poder en todo momento saber adaptarse al paciente. Vale. ¿Tú dirías que a día de hoy... Coño, que me queda ahí... Vale. ¿Tú dirías que a día de hoy sí. Tu enfoque es poco común? Y que eso... Perdona, Jesús, y que eso de alguna forma te está diferenciando, porque yo creo que a día de hoy a ti es difícil pillarte una cita. Vale, sí. A ver. Es complicada la pregunta, ¿vale? Está teniendo su tendencia en cuanto al control motor, sobre todo en otros países. Sí que es verdad que la fisioterapia viene de... La fisioterapia es algo muy nuevo, ¿vale? Tendrá muy pocos años de experiencia como tal y de grado. Entonces, ¿qué pasa? Que venimos mucho de lo pasivo, del manual. Entonces, lo que le estamos aportando ahora, el tema de control motor, ligarlo con entrenamiento, fuerza, todas las revisiones que están saliendo en cuanto a cómo tratar al paciente en cuanto a esas perspectivas, ¿no? Eso es algo nuevo. Está siendo ahora un boom. Creo que se mantendrá y que se cristalizará a largo plazo o a medio plazo. Pero bueno, sí que es verdad que ahora, hoy en día, pues de 10 fisioterapeutas, 6 o 7 pues afogan más por la vertiente de lo pasivo, ¿no? Que nunca hay que dejarlo a trabajo. No, está claro que para algunas cosas tiene que funcionar. Y ya a nivel un poco más diferente, ¿no? Porque hemos hablado de ramas de la fisioterapia, pero hay cosas que no son fisioterapia, ¿verdad? Bueno, para empezar... El 50 o el 60% de lo que dura una sesión mía pueden ser perfectamente cosas que no estén relacionadas con la fisioterapia. Exactamente, a eso me refiero. Porque yo he tenido sesiones contigo que han sido de hablar. ¿De hablar? Y eso es una cosa que me interesa mucho, porque al final es cómo afecta el estado psicológico al paciente. Mira, es lo que estamos hablando. No todo es llegar, entras por la puerta a la consulta, te pongo boca abajo y te doy un masaje. O sea, con ese tipo de trabajo, cero. No me identifico para nada. Mirarle a los ojos al paciente, decirle, oye, ¿cómo has pasado la semana? De tirar de carrete, ¿qué cosas has visto bien, qué cosas mal? Por ensayo-error y probando. Ir modificando cosas. Que el paciente confíe en ti, que creas una alianza terapéutica. Todas esas cosas, a nivel de aspectos cognitivos, conductuales y todo, que para mí es el 50% o incluso un poco más, de la mitad de la tarta. Eso es... esa es la persona que te viene con dolor. Sí, porque fíjate que al final un poco la teoría de lo que es la sensibilidad al dolor, ¿no? Porque el umbral del dolor, conocer cómo esa persona lo siente
saber si hay una situación concreta que les favorezca más, que le duela algo o no. Eso también, de alguna forma, te concierne a ti como fisioterapeuta. Y yo creo que hay muchos profesionales, no solo ya fisioterapeutas, que a lo mejor no sigan tu camino exactamente, pero en general veo un poquito carente de ese enfoque tan amplio al mundo sanitario en general. Exactamente. Yo no sé si te conté alguna vez que cuando empecé con el... Me gusta eso, de que me cuentes experiencias tuyas. Sí, pero no te lo he contado nunca. Pero cuéntame... Mira que yo te cuento todas las tonterías que se me pasan por la cabeza. No sé si te conté alguna vez que yo fui una vez al médico. Sí. Y... O sea, le dije, mira que tengo un dolor en el hombro, tío, que la verdad es que no puedo ni levantarlo. Uh-huh. Y me dice el tío, pero bueno, ¿tú has hecho algo para que te duela el hombro? Y digo yo, claro, sí, yo hago halterofilia. Y me dice el tío, pues no hagas halterofilia, juega al ajedrez. Sí, entonces, o que hagas natación, ¿no? Que es la panacea de los médicos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que en teoría... Yo no concibo que un médico no pueda ser... O sea, un médico no sea una persona que se preocupe por el otro, ¿no? No se preocupa... ¿Hasta qué punto se preocupa tampoco por la realidad de la otra persona que le dice que algo que le hace feliz lo cambie para jugar al ajedrez? Que está muy guay, ¿no? Que el ajedrez a mí me gusta. Pero yo no quería jugar al ajedrez. Yo quería curarme del hombro para poder seguir haciendo halterofilia. Pero también entiendo al médico, ¿vale? Y entiendo las limitaciones que tiene el sistema. Yo podría estar ahora perfectamente. Sí, está claro. A ver, eso es otra realidad que podríamos discutir de por qué los médicos muchas veces están así, ¿no? Que muchas veces lo que buscan es ellos, pues lo urgente, o sea, lo que intentan solucionar es lo urgente, ¿no? Que de eso podríamos hablar porque eso es así. Yo tengo mi teoría sobre eso. Pero al final es una pena que tenga que ser así. Sí, es una lástima. Pero bueno, entiendo las limitaciones. Con todo eso, que juegues al ajedrez es una respuesta. Ya, pero bueno, eso es como el del chiste, ¿no? Que va al cardiólogo y le dice, oye, deja de fumar, te viene mal para el corazón. Y ahora ves tú al médico y tienes un paquete de Winston aquí. O sea, que me estás diciendo que realmente también es importante dar ejemplos. Hay que dar ejemplos. Sobre todo en cuanto a las cosas de salud. Aquí el Señor Jesús viene siempre que parece que le han pegado una paliza. O sea, yo creo que da bastante ejemplo en ese sentido. Yo, vamos, siempre, por ejemplo, ya en mi caso, ¿sabes? Yo trabajo 10 horas diarias y como mínimo y intento siempre sacarle 45 minutos o 60 minutos al gimnasio, ¿vale? Pero creo que hay que predicar con ejemplo. Siempre en la vida. O sea, si yo no me lo creo o yo no lo estoy haciendo, ¿cómo te voy a decir a ti que para el dolor lumbar crónico que tienes necesitas salir a andar y hacer 5 kilómetros? Y que salgas del cuarto con la depresión que tienes y con la baja que tienes y no poder sacar para adelante tu casa. Eso es como ir al psicólogo y que esté el psicólogo deprimido, ¿no? Totalmente. Vale. ¿Cómo diferencio a un buen fisio de un no buen fisio? Wow. Eso te da... es tiempo y es peregrinaje del paciente en tomar contacto con muchos sanitarios graduados en fisioterapia, ¿vale? Siempre diferenciando el masajista. Vale. Cuidado con el intrusismo, que también es otro punto que tenemos ahí sí. a tocar. Vale, pues entonces... Tengo muchos pacientes que llegan el primer día a consulta, la colaboración, hablo con ellos, e incluso estoy muy poco tocándolos y tal, de camilla y eso, y se van por la puerta súper encantados y diciéndome, oye Jesús, es la primera vez que tengo esta experiencia con un fisioterapeuta. Yo he llegado por la puerta, me han puesto boca abajo, hemos hablado de tontería, pero bueno, yo no he contado por qué estoy mal, por qué estoy aquí, por qué no me va bien con otro fisioterapeuta, porque llevo un año intentando tratarme con otro fisioterapeuta y no me va bien, en fin. Una cosa buena, ¿no? Y que yo diría que es importante para detectar un buen fisio de uno que no lo es, es que se adapta perfectamente o en general que se adapta al contexto del paciente, ¿no? Porque tú has visto perfectamente que yo he necesitado sesiones que igual eran de hablar porque yo estaba rayado con un dolor o porque yo estaba pensando que la lesión que tenía nunca se me iba a quitar.
Y también hemos tenido sesiones de terapia manual. Y también hemos tenido sesiones que eran un entrenamiento de fuerza a muerte. Exactamente. Serie Salía más reventado que un día de gimnasio. Exactamente. Serie, bueno, yo creo que hay vídeos por ahí de yo tirando 130, 140 kilos sí, podemos en sentadilla. Podemos juntar algo por ahí, ¿no? Ahí está, y tú, vamos, Javi, vamos. Wow, leñero, ¿eh? En ese sentido... Muy leñero, ¿eh? Eso. Sí, yo siempre recomendaría que si buscáis un fisio que veáis que realmente bueno, y sobre todo que se preocupa por ustedes, porque al final la fisioterapia, a nivel de la mayoría de personas que yo conozco, no van al médico, a la seguridad social, a un fisioterapeuta. Entonces, tío, ya que le pagas, tío, por lo menos que se preocupe por ti, que tenga esa empatía. Sí, que sea un buen gesto en cuanto a tu contexto y bueno. A ver, no te digo tampoco que sea tu amigo. Está claro, nosotros ya hemos hecho cierta amistad. Porque sí, hemos hecho vínculos y bueno, somos frikis de lo que nos gusta, en fin, hablamos de un montón de cosas. Claro, y entonces es imposible que eso, pero en general, tío, que sea una persona que se preocupe. Una persona que se preocupe, que te trate como si fuese tu madre o tu padre. Vale, ¿y qué diferencia habría entre una persona que es un fisioterapeuta y un masajista? O un quiropráctico se llama. Sí, quiropráctico. ¿Qué diferencia hay? Pues a nivel legal, uno es un sanitario, el fisioterapeuta es un sanitario, legalmente homologado, y un masajista es puramente algo estético, es un esteticien. Ajá. No puede abordar para nada cuestiones de dolor, cuestiones de lesión, porque no está formado para ello. Vale, entonces digamos que todo trabajo manual o todo masaje que da un masajista o un quiropráctico no estaría dentro del marco de la ley. No, sí, está dentro, ¿vale? Pero siempre que el contexto sea de no lesión o no dolor. O sea, ¿vale? que tú no puedes vender... Sí, para ir a Sevilla, a los baños árabes, te puede coger un masajista y darte un masaje relajante. Vale, pero si tienes una calcificación en el hombro, tienes una compresión, una neuropatía del nervio radial, te digo yo que el masajista, por mucho que se parezca a la Virgen de Lourdes, no tiene formación para poder tratártelo, ¿sabes? Además, legalmente se puede denunciar. Vale. Yo he encontrado muchos destrozos. Vale, y eso lo puede saber una persona a nivel de calle. Sí lo puedes saber, ¿vale? Porque tenemos nuestro número de colegiados, el fisioterapeuta paga una mensualidad para del colegio de fisioterapeuta, donde tiene una responsabilidad por si pasa algo con el paciente o lo que sea, y un masajista para nada, ¿no? Un masajista, pues, cualquier daño que le ocurra al paciente o lo que sea, no está pagando un seguro o no está, aparte de que no tiene la formación, pues no tiene legalmente algo que le respalde. Yo bebo muchito, tío, que tengo la garganta de agua. Y bueno, ya... bebe agua, Jesús, bebe agua. Bebo agua. Otra cosa. Que tiene... Vale. Entonces, es un claro ejemplo de intrusismo. Claro. Es como si yo, que no soy dentista, te digo, Jesús, abre la boca, que te voy a curar la carie. Te echa la mano a la cabeza. Entonces, o el fisio igual. El matiz está en el contexto de lesión. Un masajista o un quiropráctico no te puede vender que te va a curar una lesión, ¿verdad? No, porque no tiene la formación para poder tratarte y curarte una lesión, un dolor. Vale. ¿Y si el tío sabe? Complicado. Complicado porque el saber que... ¿A qué te refieres el saber? Por ejemplo, tú consideras que, y vamos a iniciar un poquito una conversación sobre el intrusismo. ¿Tú consideras un dolor muscular, algo inespecífico y tal? Pues sí, te la puedes jugar con un masajista. Pero, a ver si me entiendes por dónde voy. ¿Tú crees que una persona puede entrenar a otra sin tener la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte? Como poder puede entrenar. ¿Vale? Pues la mayoría de los gimnasios, los que están, bueno, en el gimnasio dirigiendo el gimnasio y tal, no tienen el graduado de Ciencia, Actividad Física y Deporte, ¿vale?
tienen a lo mejor el TAFA, o son personas que llevan mucho tiempo entrenando y conocen el mundo y tal, pero bueno, es otro contexto, ¿no? Es un contexto más de entrenamiento de fuerza, entrenamiento de la persona, en fin. Y al 80-90% de la población tú la puedes entrenar, ¿vale? Entre comillas. Bueno, tú la puedes entrenar. A ver, el del kiosco, el panadero debajo de mi casa. No, pero lo si entrenar. ese el del kiosco lleva 5 años metido en un gimnasio y, como digo yo, lleva mucho tiempo bajo el hombro de uno que sabe entrenar, pues más o menos puede crear una sesión de entrenamiento, ¿vale? O le puede crear una sesión. O puede decir, bueno, has hecho esto y lo otro, sin mucho peso, tal, y el tío se va contento por la puerta, pero porque no tiene conocimiento el que es entrenado, ¿vale? Por eso digo el 70-80%, porque la típica mujer que quiere moverse un poco en la cinta y tal y cual, a ver, yo trabajo en un gimnasio, ¿vale? Y yo he entrenado a gente, pero con una limitación, ¿vale? 70-80% de los que entraban por la puerta he podido entrenarlo. Sí. Ya cuando hay un contexto más de halterofilia, más de entrenamiento de fuerza específico, de hipertrofia, monitorizado por ciclos y todo, totalmente fuera. Yo aquí creo que hay dos cosas. Pero claro, es que eso es el 10% de lo que te entra en el gimnasio. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Primero, la responsabilidad, ¿no? Un poco lo que sea la honestidad de la persona, y otra la responsabilidad de cada uno. La honestidad de la persona, porque yo, por ejemplo, puedo entrenar halterofilia a mi novia que acaba de empezar. Sí. Pero yo nunca se me va a pasar por la cabeza decir a una persona que intenta prepararse un campeonato de España que yo le voy a entrenar halterofilia, ¿no? Porque yo no tengo los conocimientos para ello. Si yo me quiero entrenar a mí mismo para el campeonato de España, para el campeonato de Andalucía, pues yo me la jugaré a mí mismo por las razones que sea, porque a mí me gusta aprender, porque por lo que sea. Pero luego, tío, también me gustaría que, de alguna forma, esto fuera un llamamiento a las personas para que se informen antes de hacer algo. Porque yo creo que hay mucha gente que dice, no, a mí es que este tío me cura, aunque sea masajista. Y después pienso que cuando después van a un fisioterapeuta, a un profesional sanitario de verdad, notan la diferencia. Totalmente. Claro, pero ahí entra, oye, a mí me sirve, a mí me quita el dolor y es masajista, pues bueno, vale. Pero es que muchas veces no todo es causalidad, sino casualidad. ¿Vale? ¿Qué diferencia? La casualidad existe también. La casualidad también existe, ¿vale? Y el efecto placebo también existe, en fin. Pero bueno, es como todo, ¿vale? Esto es un cajón donde nos metemos y podemos hablar media hora sobre esto. ¿Vale? Vale, entonces, este tema intrusismo, si quieres, lo cerramos un poco. Podemos volver... No. Hemos tenido un pequeñito problema técnico con los micrófonos, ¿no? Todavía estamos... El proyecto en fase de prueba. Es que me gusta mucho tocar el micrófono. Sí, me gusta tocar el micrófono, eso. Entonces, bueno, lo que estamos un poco comentando del efecto placebo. ¿Por qué es tan potente el efecto placebo, tío? El efecto placebo lo es todo. ¿Cómo es posible? Wow. Fíjate que esto es un poco algo que yo tenía en mente preguntarte y no había surgido antes, pero ¿cómo diferencia uno lo que es efecto placebo de lo que le funciona? O sea, eso no hay manera de saberlo. A ver, es complicado, ¿eh? El efecto placebo es un cajón ahí bastante chulo de tocar, ¿vale? Efecto placebo, darle al paciente una cosa que cree que funcione y a niveles de aspectos cognitivos, conductuales, eso es efectivo al 80-90%. ¿Por qué? Porque el individuo es sistema nervioso central, nos regimos por nuestras creencias, nuestros aspectos afectivos y eso es el 70-80% que puede modular perfectamente un dolor. Exactamente, el 70-80% de lo que puede modular un dolor. Es muy potente. Es más incluso que algo mecánico. Porque se produce un poco eso. Quizá porque nos ponemos en alerta ante un dolor. Quizá nos ponemos en alerta ante una amenaza, ¿no? Yo creo un poco naturaleza humana. Bueno, sabes que algo va a doler, te pones en alerta. Te pones en alerta, ¿no? Se activan los mecanismos instintivos básicos, ¿no? Y bueno, pues se disparan una serie de vías, por así decirlo, de alarma, de dolor.
y se dispara, ¿no? Se siente el dolor, ¿no? Y el efecto placebo es capaz El efecto placebo es capaz de suprimir de eso modular estas vías. Pero incluso sin que haya una cura a nivel, digamos, mecánico, ¿no? Sin que haya una cura física. Perfectamente. El miedo... ¿La has usado alguna vez, Jesús? Sí. ¿La has usado conmigo alguna vez? Sí. Sí, me acuerdo yo una vez... Y existe. ¿No? Pero no es un fin, es un medio. Es un medio, claro. Muy potente. Claro. ¿Vale? Al final... Tú sabes que a mí me gusta un poco, a veces, saltar, soy un poco travieso. Sí. Pero al final es un poco... No es que me recuerde, ¿no? Pero sí que este enfoque igual de la osteopatía me puede recordar un poco... No te estoy diciendo ese efecto placebo, porque yo no tengo idea de eso. Yo, hablando de hecho, soy un cuñado, por eso me traigo un profesional. ¿Vale? Pero sí que noto muchas veces que otros enfoques, distintos al que tiene Jesús, se enfocan en aliviar de alguna forma el dolor, pero no van a la raíz, ¿no? Porque ¿por qué le duele a una persona la espalda? Puede ser múltiples cosas. Puede tener una debilidad en la zona, puede tener una serie de características biomecánicas que la hacen más propensa muchísimos factores que hay que saber sobre la mesa en la primera sesión de valoración y sobre todo hacer un continuum de revisión durante las demás sesiones y ver si es lo que más pesa o lo que no pesa un factor u otro, ¿sabes? Lo que me refiero es que tu enfoque yo creo que es de los que más intenta atacar la raíz, ¿no? Es verdad que sí. tú buscas... El problema que... Es verdad que tú a veces te vales de este efecto placebo para igual poder abrir la primera capa de la cebolla para tratar esa causa, pero al final incides en la causa, ¿no? ¿Por qué se ha producido eso, ¿no? No solo aliviarlo, que al final... Claro, no solamente quita la consecuencia, porque al final si quita la consecuencia el problema se mantiene, pues siempre se vuelve a repetir, y por mucho efecto placebo, pues oye, a corto plazo puede servir el efecto placebo, pero a largo plazo, medio plazo no. No, claro. ¿Vale? Vale, entonces al final un poco eso, porque, tío, que si a ti te dan un masaje, ¿no? Y un poco también enfocando a este tema de los quiroprácticos y demás, si a ti te dan un masaje y te alivia el dolor, porque evidentemente te han estimulado la zona, eso también tiene efecto placebo porque el contacto, ¿no? Te estimula mucho el cerebro y demás. El contacto es increíble el poder que tiene. Pero realmente no estás curando, tío. Pero te estimula ciertas áreas cerebrales que inducen un mecanismo hipoalgésico, ¿vale? Y por lo tanto, pues, te modula el dolor. A efectos prácticos, por lo menos a corto plazo, digamos que te duele menos. Te duele menos. Sí que es verdad que, bueno, pues... el medio y largo plazo siempre está y si el problema no se quita, como hemos dicho, ¿vale? Por mucho que se quita la consecuencia, con terapia manual o placebo, lo que sea tal, pero si no se ve el trasfondo que es el problema, tú vas a estar yendo siempre al fisio. Sí, y yo creo que esto es importante también, que se entienda que un buen fisio no quiere que tú siempre estés con él. Que va, para nada. Yo... las sesiones que hagan falta, pero que a medio o largo plazo, según la patología, chao pescado. Que esto también lo he visto mucho. Fisios que requieren que buscan una dependencia del paciente. No, yo quiero una independencia del paciente. No. Empoderar al paciente. Exactamente. Y la dependencia totalmente al rechazo. Exactamente. Pero existe, ¿no? Existen fisioterapeutas que lo que porque esto es un negocio, ¿vale? Por mucho que sea salud. Y darte a la semana 3 sesiones en vez de una sesión. Eso es rentable para es muy rentable. O sea que realmente... Por eso digo que de verdad que lo único que te va a librar es... O sea, lo único que va a librar al usuario de eso es la responsabilidad personal propia. Lo que tú has dicho. La honradez, ser sincero con tu práctica clínica y yo lo que más digo, querer a tu paciente como quieres a tu padre y a tu madre. No tanto fiel a la realidad, pero oye, a mí no me gustaría que a mi madre y a mi padre con un dolor lumbar crónico le estuviesen engañando. También hay sitios que de alguna forma son propensos a que tú te encuentres lesiones, ¿no? Por ejemplo, en un CrossFit te vas a encontrar lesiones a muerte. Yo no trabajo en un box de CrossFit, pero a mí me llegan muchos pacientes con CrossFit. ¿Es lesivo en sí el CrossFit? ¿Qué va?
Entonces, ¿qué es lo que...? Ese es uno de los pedazos mitos que hay. Y me alegro un montón de que el CrossFit esté en auge. De que cada vez se esté tirando más del CrossFit y tal. Pero oye, siempre haciendo el CrossFit de buena forma, de forma individualizada, centrándose en el cliente y haciendo las cosas bien. Porque cuando no se cumple ciertos principios básicos como es la adaptación a la persona, estudiarla, valorarla cómo va evolucionando, ¿vale? Y yo supongo que muchos crossfiteros también nos estarán escuchando y se sentirán muy reflejados de en qué box han hecho esa práctica más o en cuál es menos. Y un trabajo bien hecho es como el que hay que explicar. Entonces, el CrossFit no es lesivo. Para nada. Aquí entra un poquillo también, ¿no? La programación, ¿no? Del CrossFit, que al final es una cosa un poco que es complicada, porque al Sí, final es muy subjetivo. tienes que combinar muchísimas cosas, tío. Ya. ¿Cómo te pones tú a... Venga, pues esta persona tiene que hacerme los 100 metros en 11, en 12 segundos, y Sí, yo, esta después persona tiene que una levantar... explosividad de una arrancada de 120. Totalmente. Eso es muy complicado de conjugar. Y ahí, evidentemente, surgirán lesiones. Si la persona también es capaz de dosificarse, de conocerse a sí misma, ¿no? Pero bueno, eso al final lo da el tiempo, el ensayo-error. Y cuando estamos hablando de CrossFit no estamos hablando de andar 10 kilómetros. Estamos hablando de que es un contexto, una práctica donde se requieren altas demandas de cargas sobre el cuerpo. Donde se llena mucho el vaso, hay más posibilidad de que rebose. Exactamente. Y el rebose es probabilidad a que se lesione la persona. Entonces, tú tienes que dosificarte muy bien y gestionar mucho al cliente, individualizarlo mucho para que ese vaso siempre esté sin rebosar, sin estar lleno al límite. Entonces, eso es una metáfora más o menos para explicar de que, oye, es un contexto donde hay alta carga, pero por ser alta carga y altas demandas sobre el cliente, no se tiene que correlacionar con lesión, ¿vale? También es que, pero sí es verdad que veo que en los CrossFit no hay mucho, ¿no? Como igual tiene este ambiente de superación y veo que a raíz de eso, pues la gente muchas veces se deja llevar un poco por el ego. Sí, por forzar, por el subidón, por, oye, hay que arrancar más y tal. Y, oye, hay que cumplir con ciertas bases que muchas veces no se dan, ¿vale? Cabeza fría, señores. Cabeza fría y os lo dice uno que hace arterofilia. Y que me he reventado 20 millones de veces. Estamos ahí con el monitoreo, ¿vale? Pero va bien la cosa. Va bien. La verdad que nunca me he sentido que con tanta carrerilla como ahora para recuperar un poco la lesión. Otro tema del que me gustaría hablar es eso. Al final, CrossFit. Se puede juntar ego, se puede juntar ganas de superarse, se puede juntar lo que sea, pero al final también veo que, aparte de eso, mucha gente se junta, tío, la falta de elasticidad y la falta de movilidad. Sí, de rango de movimiento, ¿no? Sí, hay gente que son auténticos clics, que no son capaces de levantar el brazo más de aquí. Wow, o sea, que parece que hacen un push press y están haciendo un poco... Sí, o hacen un poquito de una pica de trabajo de movilidad. Venga, ya tengo la rotación externa, venga. Vámonos. La movilidad hay que sufrirla. Buah. Y veo mucho eso, tío. ¿Cómo de importante es la movilidad? Para mí es uno de los must. Es uno de las necesidades básicas que hay que trabajar en el CrossFit. ¿Vale? Ciertos CrossFit se trabaja más, otros menos, pero bueno. En clases grupales también entiendo yo la limitación que tienen los... Entonces ahí entra ya el dilema de, oye, más colectivo, más individual. Volvemos siempre a la responsabilidad individual. Siempre, ¿vale? Porque al final es lo que hemos hablado muchas veces, tío. Tú me puedes dar la sesión. Tú puedes ser muy buen fisio, tú puedes escucharme, pero al final, tío, para mí muchas veces de la lesión me curo yo. Y si yo no hago los ejercicios de rehabilitación que tú me mandas... Yo no te curo, te vas a curar tú. Pero yo te voy a gestionar en todo momento cómo te puedes curar de la forma más óptima, ¿vale? Y al final eso, si yo te llevo de la mano, como un niño chico. Tú pones tareas a tus clientes. ¿Perdón? Pones tareas a tus clientes, deberes. Sí, siempre. Si no me voy mal. Y de alguna forma, tío, o sea,
tienes que hacerlo, porque es que si no lo haces nunca te recuperas. Pues yo por lo menos, con ese enfoque que cuando iba a otro tipo de oficios y demás, pues muchas veces me han mandado ejercicios y yo no los he hecho. Ya, pero bueno, Y hasta que no los empecé a hacer nunca me recuperé, ¿no? Por ejemplo, de un dolor del hombro. estás en perder el tiempo, perder el dinero, ser honrado, ¿no? Y al final todo en la vida cuesta. Y yo sé que hacer los ejercicios cuesta, pero bueno, tampoco le va a poner a un paciente que tiene un dolor lumbar, le va a hacer que se compre una barra olímpica, pero si puede hacer un poquito para que le pierda miedo en el aspecto cognitivo o aspectos conductuales, pues se vea capaz de que puede doblarse y poder coger el mando de la televisión porque se le ha caído, pues oye, le va a ayudar mucho. Lo del CrossFit me ha gustado, ¿eh? Sí, tío, lo del CrossFit la verdad que... Lo del CrossFit es un tema tabú, ¿eh? Lo del CrossFit es un tema tabú. A mí me ha faltado... Aquí en Sevilla hay muy buenos CrossFit y decir que confío... Yo tengo muchos pacientes que tocan temas que son crossfiteros y, oye, están muy contentos con... Sí, tío, al final hay de todo, como en todos los deportes, ¿no? Yo, incluso en la arterofilia, hay gente que cuando hace arterofilia no le queda más remedio que lesionarse, ¿no? Y no es CrossFit. Al final, cuando haces este tipo de deporte, te expones a ello. Te pones ahí. Y en la realidad, si no, pues haz otro tipo de... Si no quieres aceptar esa realidad, haz otro tipo de deporte. Ya, lo que pasa es que ahí viene el problema, que hay gente que no se quiere dar con la realidad. Entonces, pues, vienen los problemas, en fin. Vale. Y por ejemplo, Cuéntame cosas. hoy en día tenemos internet, la información cada vez viaja más rápido, entonces entre toda la información que hay, entre ese río, ese flujo de información, Sí. también viaja cosas que no es buena información. No hay información. Y se propagan mitos y se propagan leyendas urbanas. Entonces, hay muchos mitos de la fisioterapia, como en todo. ¿No? En el gimnasio hay mitos, como por ejemplo, que tienes que tomarte las proteínas después de entrenar. Sí, donde está la ventana anabólica, ¿no? Que si todavía no se sabe al 100%. No, todavía no se sabe. Y entonces la fisioterapia también seguro tiene sus mitos. Te va a meter en buen trabajo. Dime algún mito que tenga la fisioterapia. Punto gatillo, ¿no? Hablamos de punto gatillo. Los puntos gatillo, que lo descubrieron... Melzack lo descubrió Melzack y la verdad que... Bueno, a los puntos gatillo los nombramos cada 2x3. Sí, Trevelyan Simon, ¿vale? Trevelyan Simon son los autores que más narrativa o más literatura tienen sobre los puntos gatillo. ¿Y qué es un punto gatillo? Pues ni ellos mismos lo definen al 100%, no saben ni lo que... Es algo, ¿no? Es algo, ¿vale? Entre lo que es el músculo, la conexión del músculo y el nervio, placa neuromotora, ¿vale? Y bueno, pues se dice que si se pulsa ese nudo que hay ahí, ¿vale? O menos para que nos entiendan los oyentes. Que ese nudo que hay en el músculo, ¿vale? Pues si se presiona, pues se deshace y la cuerda pues vuelve a su... Y de alguna forma que... Vale. Y el dolor, ¿no? Pues sería una contractura, ¿no? Sí, una contractura y tal. Pero realmente no hay mucho... No se sabe muy bien... No sé. No está muy específico. Los mismos autores no tienen evidencia... Te van a caer palos por esto, del punto No, gatillo. me van a llover palos desde que he dicho hola, buenas tardes. Y sobre todo por el tema de las zapatillas. No, pero no soy tan... No, tú es verdad que al final no eres Yo me abro a todo, ¿eh? No eres... Yo el día de mañana me gustaría estudiar osteopatía, ¿vale? Y no De hecho, abrirme ya a... estudiar alguna vez osteopatía, ¿verdad? Sí, pero bueno, tampoco como tal no he querido profundizar más. Pero Jesús no he hecho curso con osteópatas, ¿vale? Y me he pegado una hora hablando con el osteópata, hablando sobre el control motor y la osteopatía, y bueno, cada uno tiene su perspectiva y es respetable. En general tú no eres nada radical. Para nada. Los extremos son malos en la vida. Vale, otro mito, ¿no? De la fisioterapia que al final, tío, las cosas se sacan un poco de contexto, ¿no? El foam roller. ¡Wow! Este no te lo esperaba, ¿eh? El rulito, ¿no? Este te acogía a ti a contrapié. El rulo. Bueno, sí, hay gente que lo utiliza porque, bueno,
por tener mucho efecto placebo, por... Pero no se decía eso, ¿no? Se decía que al final promovía la... Sí, que a nivel miofacial induce un efecto que lo siente el paciente, en fin. Pero es curioso porque hay gente, ¿no? Que lo usa para calentar y otra gente que lo usa para cuando le duele algo. Ahí hay un batiburrillo que... Hay una escala de grises ahí que la gente no sabe si es blanco o negro, en fin. Pero en general dirías que... En general le digo al paciente, porque al paciente no le va a contar toda esta narrativa ni este chorrada porque me dice, oye, paso de evidencia, paso de esto, que me enseña artículos de decir, oye, ¿tú te sientes bien con el foam roller? ¿Tienes la costumbre de hacértelo? ¿Te puedes permitir 10 minutos arrastrándote con un rulo? ¿Te va bien? Sí. Antes sí. ¿Que eso te va a crear un beneficio a nivel estructural o miofacial o va a inducir a nivel neuromuscular X cosas como se proponen o se cree? No tiene evidencia científica de que eso sea así. Y aquí esto es muy importante también, ¿no? Porque tú no eres una persona radical y tú bien sabes que todo no es la evidencia científica. No, para nada. Yo, de hecho, trato a mis pacientes tocando poco de evidencia científica. ¿Vale? Lo que sí puedo, lo toco. Pero lo que no, pues... Es que la vida real al final, tío, no solo es evidencia científica, ¿no? Tú no puedes decir... Un psicólogo porque no en puede... el laboratorio te están estudiando a ti con el dolor lumbar que tú tienes a la hora de hacer un peso muerto, con tus miedos, con tus creencias. Eso sí, lo hacen con ratas. A ver, la mayoría lo hacen con ratas y la mayoría lo hacen con, bueno, gente tal... Pero cada uno de su padre y de su madre con un grupo totalmente con características comunes, escritas sobre la literatura, pero diferentes muchas cosas, sobre todo a nivel aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, que eso es lo más importante. Entonces, sobre eso, evidencia, poca. Al final, un psicólogo tampoco se va a poner... Espérate, no me cuentes tus problemas, te voy a sacar el paper y yo te voy a decir... Sí, mira, esto dice que esto tiene un tamaño de tal... Exactamente. Esto es significativo, la muestra es esta. Exactamente. O sea, al final es poco realista, tío. Entonces, más mitos de la fisioterapia. Wow, mucho. Nos podemos pegar aquí hablando de muchas cosas. Pero bueno. Ya vamos a darle a un mitillo más. Tema de los puntos gatillos lo hemos tocado. Tema de efecto placebo también lo hemos tocado. Tema también de... Vale, la punción seca. Vale, va mucho, 3/4, o sea, va mucho en la dirección de los puntos gatillos. Sí, porque al final se trata de dar mucho en eso. Y otra cosa que yo veo mucho es las máquinas de sí. de infrasonido o ultrasonido. Sí, ultrasonido. Ultrasonido, infrasonido, digo yo. Vale, o la máquina o la magnetoterapia y tal. Me acuerdo yo una vez que estaba... Voy a contar, hagamos de ejemplo, para no explicar tanta... Sí, pero... Tanta práctica, tanta de hecho. Estaba yo de práctica en una mutua, ¿vale? Durante la carrera. Tercero de carrera. Y veo, ¿vale? Que me entra un paciente que tiene una rotura, una fractura del peroné. Total, que entra en la máquina de magnetoterapia, se tumba tal y cual. Oye, Jesús, otro día más, ¿vale? Le pongo ahí el tobillo y creo, ¿vale? O sea, que tú usabas la máquina de magnetoterapia. Claro, ahí me lo imponía. ¿Sabes? Si no me echaban y no podía cumplir la práctica. Yo sabía la evidencia que tiene la magnetoterapia y ahora lo vas a ver a nivel práctico, ¿vale? Y el efecto placebo que tiene. Sin sentir nada. Porque la magnetoterapia tú no notas nada. Ninguna onda, ningún calor, ningún efecto a nivel local, nada. ¿Vale? Este paciente cogió, se sentó y total me dice, vale, Jesús, ya, como todos los días, ponme ahí y tal. Y veo que le doy a la máquina de encender. ¿Vale? Eso no hace ningún ruido y nada. Iluso de mí, pues me voy, cojo y me voy a otro paciente, ¿no? Ni siquiera se encendía. Me voy al resto paciente que tenía 15 más, que ese es el problema de la mutua. ¿Vale? Pues a media hora vuelvo y me acerco a la máquina y... Oye, Juan, ¿qué pasa? Y dice, nada, aquí muy bien, me encuentro muy bien, tal. Digo, pues te voy a quitar ya la máquina que ha pasado ya el tiempo, ¿vale? Pum. Le apago la máquina y veo que la máquina estaba desenchufada. A mí se me cambió la cara. Porque digo yo, joder, ¿qué hago? Se lo digo, pero es que no me dio tiempo que ya el paciente se estaba levantando de la camilla de la magneto y veo
que el tío dice, Jesús, mira cómo puedo mover el pie. Es que veo que me sienta mucho mejor esta máquina, es que no sé, noto con esta máquina, esta es mi máquina preferida y yo vengo solamente expresamente a la mutua por esta máquina. Y estaba desenchufado. Está desenchufado, tío. Para que veamos la fuerza que tiene el efecto placebo. El efecto placebo, ¿sabes? Se lo conté después a mi profesor de prácticas y me dijo, Jesús, eso es el efecto placebo. Bienvenido al mundo de la fisioterapia. Sí, ¿Vale? Entonces, pues... Madre mía, vaya uso. Y además, tío, también, pero también de otro tipo de terapia, ¿no? Un poco... maderoterapia, tío. Ya, bueno, pero eso No, más a ya nivel... con- un aspecto más... yo lo pongo en la vitrina más de lo estético, ¿no? De, bueno, para reducción de grasa... aquí podemos traer a un compi de ciencia de actividad física, deporte o nutricionista y verás tú lo que le llueve a la maderoterapia, ¿eh? A la magnetoterapia. Maderoterapia. Maderoterapia. Mm. Restregarte con un palo, dejarte eso más rojo que el culo de un mono y decir que tiene menos grasa. Eso, es que, tío, es que... Sí, al es como... final, si alguien quiere maderoterapia, yo le parto un palo en el lomo por y- 30 euros. Por 30, o más. O más. Sí, pero sí, tío, veo mucho eso de ahora de maderoterapia. Y al final es eso. Es una cantidad de vendehumo y de todo. Hay que abordar la raíz. Entonces, un poco, para abordar la raíz, muchas veces no se tiene en cuenta por qué duran las cosas, ¿no? Y yo creo que, en mi experiencia, siempre ha sido por una debilidad, una descompensación. Y ahí creo que es muy importante la fuerza, trabajar la fuerza específica, ¿no? Sí, en una de las cosas que hay que tocar en un paciente, depende del contexto, la faceta del paciente, en este caso si es, por ejemplo, típico paciente tú que hace halterofilia y tal, pues bueno, aparte de esos aspectos afectivos y tal, aspectos psicológicos y eso, pues es que hay que mirar aspectos que son mecánicos, ¿no? Y ver, bueno, pues la cadena posterior, si está en conjugación bien con las lumbares y con la cadena posterior del miembro inferior, del tren inferior, en fin, y todo eso, ¿no? Sí, pero en general me refiero, ¿es más posible que una persona que levanta 200 kilos en peso muerto se lesione o antes que una persona sedentaria? En general. Me has puesto ambos extremos. En ambos extremos se lesiona. Vale. Intermedio. ¿Qué es más probable que se lesione? Una persona Depende que tiene tiene una buena base de fuerza o una persona que no la tiene. Siempre la persona que no tenga una base buena de fuerza. ¿Vale? Es que al final la fuerza yo creo que es Fuerza la habilidad física principal, ¿no? Yo hace poco, escuché, y ya lo sabía, pero hace poco vi esas palabras, ¿no? Y decía que, claro, la fuerza es la principal cualidad física solo a través de la cual se pueden manifestar las otras. Entonces yo creo que la población general está muy carente de fuerza. Sí, hay dos tendencias que está pasando en la población. Que muy sedentaria, y sobre todo ahora con el tema de trabajo, con los trabajos que tenemos hoy en día y tal, o totalmente lo contrario, frikis de hacerse 10 maratones en 3 meses, que si tema CrossFit, que si tema de competiciones y tal. O sea, estamos tendiendo mucho a los extremos, ¿sabes? Entonces, lógicamente, pues hay de todo, dependiendo del contexto. Siempre y cuando yo lo que miro, la adaptación de la persona. Si la persona está adaptada en ese contexto que le requiere mucha demanda o poca demanda, pues tiene más probabilidad de lesionarse o menos. Al final, sí, es lo que va surgiendo, ¿no? Ahora mismo está esta polarización, pero en un futuro, ¿hacia dónde nos llevará esto? ¿Cuál es el futuro de la fisioterapia? El futuro de la fisioterapia. ¿Por dónde parece que van los tiros ahora? El futuro de la fisioterapia... O sea, está todo inventado ya. Que va, para nada. Absolutamente. Yo mi TFG, ¿vale? Lo voy a poner como ejemplo. Mi TFG lo hice sobre un casco. Yo soy un friki de la neuro. Me gusta mucho el sistema nervioso, estudiarlo, todas sus vías y tal. Y total, que yo tiré por la vía de neuro. Y... O sea, el TFG lo hice sobre un casco, ¿vale? Que emite una corriente, ¿vale? A ciertas áreas del cerebro en las cuales pues te modifica o te modula, ¿vale?
el nivel de activación que tiene esa parte de la corteza, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si a ti te duele el tobillo y hay una parte del cerebro que corresponde al tobillo, yo con un casco puedo modular el dolor que tú sientas en el tobillo. Eso a día de hoy hay muy poca evidencia. ¿Por qué? Porque es algo muy novedoso, muy actual. Entonces pues no hay suficiente literatura científica para poder respaldarlo o que se vaya profundizando cada vez más, ¿vale? Pero oye, es el inicio de la fisioterapia, ¿sabes? El abordaje ese no invasivo mediante técnica de fisio. Oye, comentando eso, lo que tú has hablado de tu TFG, de un casco que se... Sí, la DCS, la corriente transcraneal. Ahí está, pues yo he visto eso incluso que llega a trajes Sí. que se aplican a personas que incluso tienen parálisis cerebral. Sí, parálisis. Y si encuentro pondré el vídeo y recuperan la movilidad. Bueno, me imagino que no será para gente que esté ultra afectada, pero se recupera la movilidad o durante el tiempo que tienen puesto el traje de una forma que te cagas. Claro, al final la deficiencia de la persona en mover un brazo la sustituye por a lo mejor algo a nivel motriz que asiste el movimiento y por lo tanto hace que se estimule cierta parte del cerebro que corresponde a esa parte y por lo tanto hace un efecto ahí de palanca o efecto de potente, ¿vale? Para que esa reducción, esa inhibición cerebral, pues se vaya regenerando. Esas conexiones cerebrales se vayan recuperando. ¿Pero eso es capaz de recuperarse? Depende del contexto. Hay gente que tiene más tamaño de efecto en recuperarla, hay gente que menos, en fin. Depende del contexto. Pero ellos son técnicas que ayudan mucho con las que tú dices. Y también he visto, por ejemplo, una persona sin antebrazo. Sí. Y una prótesis en la que el tío después de un entrenamiento es capaz de moverlo y coger las cosas prácticamente con normalidad. Entonces, ¿puede ir el futuro de la fisioterapia para este tipo de perfiles? Sí, es que al final la fisioterapia y las personas con lesión o dolor abarcan un abanico muy grande, ¿vale? Entonces, si nos metemos en el campo de la neuro, pues la verdad que están desarrollando muchas técnicas que pintan muy bien, ¿vale? Con buena base neurofisiológica y que si a raíz de estimular el cerebro se consiguen muchos beneficios al resto del cuerpo. Será... Al final yo un poco la odisea es que las personas que tienen un daño en el sistema nervioso grave pueden recuperar un poco la vida normal, ¿no? ¿Tú crees que veremos eso? Yo lo estoy viendo ya. Yo hace un pocos meses estuve en Huelva, en uno de los hospitales centrales allí de Huelva, y para niños con parálisis cerebral infantil pues se diseñó una especie de... como Iron Man, ¿no? Un exoesqueleto, ¿no? Un exoesqueleto, exactamente. Tengo ahí varios vídeos, si quieres después lo montamos y tal. Como al niño le facilita el tema de la marcha, ¿vale? Se la asiste con la deficiencia que tiene. Y bueno, pues eso hace que se estimule a nivel motriz, a nivel neuronal y consiga muchos beneficios a medio y largo plazo. Sobre todo cuando el contexto es de que hay... En la etapa infantil hay una neurogénesis, hay una increíble crecimiento exponencial a nivel del sistema nervioso y por lo tanto pues con estas técnicas pues se facilita mucho a que se unan estas conexiones neurales. A mí me gustaría creer que sí, tío, que al final en un futuro, no, porque aquí no estamos 20.000 millones de tecnologías y al final muchas de estas tecnologías realmente son meros decorados, tío. ¿Para qué quieres sacar cada año el iPhone 12, 13, 14, 15 hasta el infinito? Y yo creo que si la ciencia se centrase, coño. Sí. Al final, como lo ha hecho con el tema del COVID, pero para un fin en concreto que ayuda a la vida de ese tipo de personas, al final, pues arreglaremos la vida. Sí, pero la vida no es personas. El país de las maravillas. De hecho... Sí, pero esta al final es una crítica que yo... Sí, me parece bien que lo apunte, porque una de las cosas que me dio coraje en el episodio ese que tuve es que esos esqueletos no se compraron al final porque no interesaban, no serían rentables, había poder económico para hacer frente a ello, pero
Políticamente interesaba hacerse una foto con el niño y con ese esqueleto, el político tal, haciéndose la foto, pero después no se preocupaba a nivel político para que el proyecto saliera adelante, ¿sabes? De hecho, no ha salido. Como proyectos, ¿cuántos proyectos habrá como eso? Tú te vas a Francia y clínica de fisioterapia a nivel de desarrollo tecnológico y tal en cuanto a neuro es brutal. Te vas aquí a España y estamos muy carentes de ello, ¿vale? Allí se interesa. Funciona el sistema público de otra forma, sanitario de otra forma, aquí diferente. Pues aquí, ¿qué pasa? Pues que tú te entras en una sala de fisioterapia pública en un hospital y lo que te encuentras es una respaldera y una pica. Y muchos aparatos pasivos. Y después te entra un niño con parálisis cerebral infantil y cuando se necesita esto, oye, ¿dónde está puesta de verdad? ¿Vale? Entonces, pues son apuntes y cosas que son la realidad de la fisioterapia, la realidad de las familias y cuando hay lesión y enfermedades graves, neurológicas, y te da pena. Cosas que no ves en la carrera, pero sí lo ves en la realidad. Entonces, es una carrera muy bonita, pero bueno, como todo pues te lleva a palo. Claro, eso es al final la realidad, tío. Esa es la realidad. Es lo que vivimos, lo bueno y lo malo. Pero bueno, la luz y la oscuridad, de alguna siempre forma. que en todo caso siempre hay pros y contras, hay que sopesar la balanza y esto es una carrera que te ayuda mucho como persona y como profesional y de la forma más honesta pues te desarrollas mucho. En general, ¿recomiendas hacerla? Sí. Muy bien, tío. Pues yo creo que más o menos hemos tratado un poco todo lo que queremos tratar, ¿no? Hemos tocado un montón de cosas, ¿eh, Javi? Sí. Yo no sé cuánto tiempo, así una hora, ¿no? Y pico, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Una hora 8 o una hora 9? No lo veo, tío. Sí, una hora 9. Tengo lentilla, lo veo. Pues la verdad que un rato muy agradable. ¿Tú has estado a gusto? Yo estaba a gusto. Pero estoy a gusto porque me gusta tocar estas cosas, tengo confianza contigo y bueno, pues esto lo hablo muchas veces con mis pacientes, ¿sabes? Sobre todo con los que somos frikis. ¿Vale? Pues, tío, si te ha gustado, te ha molado, pues... Repetiremos y además, sí, ha podido ser un podcast a lo mejor tocando muchos palos, introducirnos y tal, pero a lo mejor más adelante podemos ser especialistas, ¿no? Especificar sobre un tema y desarrollar y hablar con contundencia, ¿no? Yo especialista no voy a hacer nada, ¿no? Yo estaré ahí pero contigo y demás, pero si queremos hablar de algo en concreto, para eso me traigo yo a un profesional y en un futuro espero traerme a muchos más si apoyáis esto, si apoyáis esta iniciativa, este proyecto. Por cierto, no le hemos puesto nombre, tío. No, le tenemos que poner nombre. Pues si se os ocurre algún nombre, ponerlo por aquí abajo porque la verdad que ahora mismo estamos un poco ahí. Sí, bueno, ya saldrá algo. Sí. Pues nada, Jesús, tío. Así que nada, Javi. Encantado y a todos los que nos estéis escuchando, pues espero que os haya gustado y bueno, que somos unos frikis del movimiento, yo amo la fisioterapia y a todo aquel que necesite cualquier cosa, cualquier cuestión, cualquier pregunta, pues que nos hable al perfil de Javi o mío, ¿no? Jesús Fisio. San Juan Fisioterapia. Uh-huh. Y Javi. Calis Roa. Vale. Pues ese apunte lo dejamos por ahí. Muy bien. Pues tío, un placer tenerte aquí conmigo. Pues nada, Javi, repetiremos esta charla, ¿vale? Señores, hasta la próxima. Adiós.